Saludos, comunidad contable. Volvemos con nuestro segmento de entrevistas luego de un pequeño descanso por fiestas. En esta oportunidad tenemos a un egresado de la base 2015, el señor Jaime Palián, que nos va a acompañar durante esta pequeña entrevista. ¿Algunas palabras de inicio? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jaime Palián, soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudié en la Facultad de Ciencias Contables y acabé en el 2015. Actualmente laboro como gerente de consultoría contable en KPMG de Nueva York y anteriormente he trabajado en KPMG México y KPMG Perú. Bueno, estimado Jaime, comencemos por el inicio. ¿Cómo fue esa idea o esa confianza en estudiar contabilidad aquí en San Marcos? Sí, bueno, yo no tengo en mi familia algún contador público ni tuve algún modelo a seguir, pero en mi familia mis padres tienen una empresa familiar. Entonces la intención de estudiar contabilidad, porque mi hermano ya estudiaba administración, fue apoyar a la empresa familiar. Ah, claro, y ahí ya complementa con su hermano la parte administrativa con la parte contable. Correcto. Excelente. Ahora, como estudiante, ¿usted cómo se considera? A nivel el proceso, ¿cómo fue llegar a egresar durante toda la carrera? Sí, bueno, verdaderamente aproveché mucho los 5 años porque desde el inicio entendí que esos 5 años eran cruciales para mi carrera profesional. Entonces lo que hice durante esos 5 años fue investigar un poco de en qué consistía la carrera, en qué podía trabajar. Por ejemplo, aprendí que podía trabajar en auditoría, en costos, contaduría financiera, en impuestos. Entonces primero entender qué es lo que yo quería, en qué quería trabajar, y luego investigar un poco de cómo yo podría haber desarrollado una carrera específicamente en ese tema. Entonces fue que busqué más información, no solamente en la universidad, sino en el exterior. Claro, o sea, el estudiante sanmarquino se caracteriza por ser no un estudiante que va al salón y escucha al docente, sino un estudiante que además de eso lo supera y logra ser un autodidacta, que al final esa es la característica del sanmarquino a largo plazo. Ahora, dentro de los conceptos que pudo aprender aquí en San Marcos, ¿hubo algunos detalles importantes que lo ayudaron a seguir escalando? Sí, por ejemplo, voy a contar un poco mi experiencia en mi primer año. En primer año, cuando entré a la universidad, pues no sabía yo mucho de la contabilidad porque no tengo un esquema, un rol a seguir en mi familia, pero lo que hice fue entender de qué trataba la contabilidad en mi primer año. Como que no lo entendí muy bien. En mi segundo año como que ya lo empecé a entender cuando llevé estados financieros y otros cursos. Y ya fue donde yo lo que hice fue buscar contactos fuera de Perú. Específicamente en mi caso, como me llamaba la atención mucho España. Entonces busqué profesionales de España, los agregué en LinkedIn, en Facebook. Busqué gente de Argentina, de Ecuador, de diferentes países. ¿Para qué? Porque a ellos les preguntaba yo, oye, si yo quiero ser como tú en algún momento, quiero ser un auditor o quiero ser un consultor financiero, ¿qué es lo que yo debería hacer? Y ya ellos me compartían su CV, y cuando yo leía su CV yo veía qué estaban estudiando, qué habían estudiado. Entonces con eso yo lo que hice fue, se le puede llamar como un benchmarking. Lo que hice fue hacer como que los CVs, una base de datos de los CVs, y ver qué es lo que tenía que yo estudiar para yo llegar a ese tipo de nivel, ¿no? Entonces desde la universidad durante los 5 años lo que yo hice fue no solamente recibir lo que me daba el profesor, sino adicionalmente apuntar a esos cursos para llegar a ese tipo de nivel. Claro, ya son temas puntuales que usted dice, si yo quiero escalar, esto es lo que me va a servir. Correcto. Y no necesariamente un curso ese curso, sino ya un curso que está actualizado. Correcto. Genial. Ahora, vamos allá a su roce internacional, según estuvimos conversando. Usted trabajó en Perú cerca de 3 años, 4 años. 2 años más o menos. 2 años. Y luego dio el salto al extranjero. ¿Hacia dónde fue el primer salto? A México. Y ahí te cuento un poquito cómo fue, porque uno se puede preguntar, oye, pero ¿cómo trabajas en México? ¿Cómo trabajas en Colombia? ¿Cómo trabajas en España? Y la herramienta que yo usé fue el LinkedIn. Siempre usé LinkedIn. Creé mi cuenta, puse mi CV, puse lo que había aprendido en la universidad y todo eso. Y ya luego fue que busqué en las ofertas laborales, ¿no? Entonces siempre fue México y Estados Unidos, siempre fue por LinkedIn. Mediante LinkedIn fue donde postulaba. O sea, usted ya tenía su red de contactos, principalmente tenía la red porque lo seguía de todas maneras y publicaban sus ofertas por LinkedIn y pudo contactar por ese lado. Correcto. Ahora, la parte de la entrevista con México ya me imagino que era otro nivel, ya no era como aquí en Perú. ¿Cómo fue esa parte en específico? Sí, de hecho, quizás sí me fue un poco complicado entrar a una Big Four aquí en Perú, porque ya ves que las Big Four en Perú te piden muchas habilidades blandas. Entonces en ese momento yo era muy introvertido. Entonces te piden que tú seas muy extrovertido para que hables con los clientes y demás. Pero conocí a una persona en KPMG Perú que se llama Carlos Valle,
y él fue el que me entrevistó, me dio como que la oportunidad de trabajar en KPMG Perú. Una vez que yo estuve en KPMG Perú ya fue mucho más sencillo moverme a otros KPMGs, porque KPMG México, por ejemplo, ve que pues esta persona ya está en KPMG Perú, entonces ya cumplió cierto proceso, ya tiene cierto estándar, entonces es mucho más sencillo que alguien que trabaja en la misma compañía salte para otro país. Entonces ahí fue donde yo postulé por LinkedIn, me entrevistaron, me hicieron como 3 entrevistas, 4 entrevistas. Fue súper rápido, la verdad. Y me pagaron la visa, me pagaron los vuelos, o sea, me pagaron todo. Yo solamente firmé el contrato y ya me fui para Mire, prácticamente fue un traslado interno y les dieron todos los beneficios porque se interesaron en usted y le dieron la oportunidad. Correcto. A nivel cultura, ¿cómo funcionó el conflicto peruano-México? ¿Cómo fue a nivel cultural? Sí, creo que el choque cultural viene porque uno se acostumbra a vivir con su familia quizás mucho tiempo, pero el choque cultural ahí es que tú tienes que dejar de vivir con tu familia. Ahora tú tienes que pagar un departamento, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que hacer tus propios alimentos, tienes que pagar tu transporte. O sea, es como que vivir ya solo en otro país, ¿no? Y en ese momento cuando llegué a México no había muchos peruanos. De hecho, no conocía ningún peruano cuando llegué allá. Pero ya actualmente sé que hay muchos peruanos que están moviendo a México, se están moviendo a España, entonces como que ya hay una comunidad mucho más grande. Pero el choque cultural hablamos el mismo idioma, español, pero ellos tienen algunas palabras que significan otras cosas, o cuando yo digo algunas palabras también pueden significar algo ofensivo quizás para ellos, ¿no? Y nuevamente en el tema contable, cuando iba a las compañías yo les decía, oye, necesito este tipo de información, pero como las palabras que yo usaba, ellos no lo entendían, porque era un poco diferente, ¿no? Entonces como que ya mis compañeros me ayudaban a que, oye, tienes que pedir este tipo de información, pero con estas palabras. Puede ser el mismo español, pero quizás el tema contable tiene algunas cositas ahí diferentes, ¿no? Claro, cada profesión tiene su propio lenguaje, ya sea medicina, contabilidad, y entonces son puntuales tener claro cómo funciona en cada país. Correcto. Es como aprender un nuevo idioma. Ajá. Ahora, a nivel herramientas o software que usted aprendió a lo largo de su carrera, ¿cuáles fueron los más importantes? Sí, aquí en Perú y en México lo que hemos usado más es el SAP, pero era un nivel de SAP mucho más complejo, no tanto el nivel usuario, sino era el nivel como que experto. Entonces lo que hacíamos ahí, porque nosotros solo sabíamos nivel usuario, es contratábamos a un ingeniero de sistemas para que él pueda entrar dentro del SAP, y el SAP tiene como una caja negra. Entonces uno cuando hace consultoría financiera y quiere revisar, por ejemplo, la conversión de moneda extranjera a moneda funcional, o ver el tema de consolidación, todo el tema contable, lo que tiene que hacer es entrar a esa caja negra, abrirla y ver qué es lo que está haciendo el sistema. Porque tú solamente presionas un botón y automáticamente te hace la consolidación. O presionas un botón y automáticamente te hace la conversión de moneda. Pero este ingeniero de sistemas lo que hacía es entraba y veía qué es lo que está moviendo el SAP internamente para hacer este tipo de proceso. Claro. Entonces nosotros cuando veíamos el dibujo de cómo hacía el SAP todo ese proceso, nosotros decíamos, oye, esto de aquí, esta conversión está mal, tienes que moverle esta configuración. O esta consolidación está mal, tienes que moverle esta cuenta con esta otra cuenta. Entonces como que nosotros con la parte de contabilidad podemos decirte qué tienes que cambiar, pero propiamente el que lo cambia es un ingeniero de sistemas, ¿no? Alguien más especializado. Claro, entiendo que fuera de Perú, o principalmente ya en entornos macro, ya de mayor rango, cada operación o cada función lo tiene que hacer un especialista. Correcto. Contrario aquí en Perú, que lo que se solicita es que una persona sepa hacer todo el proceso para que se ahorren cierto tipo de gastos. Pero allá es como, yo prefiero tener un especialista para que me maximice mis ingresos y todo fluya bien. Sí, es como que existen equipos multidisciplinarios. O sea, entra alguien de ingeniería de sistemas, entra alguien de contabilidad, entra alguien de, no sé, de administración, y crea un equipo multidisciplinario para cubrir un cierto proyecto, ¿no? Claro, porque si no, pasa algo mal y... Uno no puede saberlo todo. Tal cual. Actualmente como gerente está laborando en Estados Unidos, como lo comentó. ¿Qué habilidades usted siente que a nivel blandas, que lo comentamos hace un momento, qué habilidades blandas usted siente que les falta o se necesitan para lograr escalar ese nivel? Ya, como que, bueno, el salto de Perú a México quizás no fue tan traumático o tan complicado, pero el salto de México a Estados Unidos sí es un salto muy, muy grande. Y con las personas que he conversado siempre les digo, si uno quiere trabajar en Estados Unidos, lo que tú tienes que tener es resiliencia o perseverancia. Porque cada día vas a querer volver nuevamente a México o a Perú. ¿Por qué? Por el idioma. El idioma es en inglés. Y el inglés, todos tus llamadas son en inglés, tus clientes son en inglés. O sea, imagínate ya no hablar español, solamente todo en inglés. Y además de eso,
la complejidad contable. Porque nosotros estamos en un contexto latinoamericano donde las empresas son más pequeñas, medianas, pequeñas, pero allá todos son grandes. Todos cotizan en la bolsa, todos mueven millones, ves, no sé, proyectos con Microsoft, proyectos con Google, proyectos con compañías súper grandes. Entonces, por ende, las transacciones son mucho más complejas. Y lo que te implica esto es que tú tienes que comerte los libros. O sea, tienes un proyecto de 2 semanas y tienes que comerte los libros para que acabe ese proyecto. Entonces, hay mucha cantidad de información que uno tiene que digerir en corto plazo, ¿no? Entonces, habilidades blandas podría ser el tema de ser muy abierto en comunicación, o sea, hablar con tus jefes de que, oye, sabes que el tiempo es muy corto, necesito más tiempo, el tema de, oye, necesito esto de aquí para poder llevar a cabo el proyecto, necesito más capacitaciones, por ejemplo, y el inglés es sumamente importante, aprender el inglés y tener una base buena, pero el inglés técnico, ¿no? El inglés de contabilidad. Ahora, hablando netamente el inglés, un instituto te apoya a nivel la base, conocer cómo es la estructura, la teoría, pero a nivel práctico, ¿cómo recomendaría que aprendan los estudiantes? Yo, por ejemplo, en mi caso, para saltar de KPMG México a KPMG Estados Unidos, tuve un profesor particular como casi 2 años, donde él me preparaba para las entrevistas, porque lo importante es más entender y hablar. Entonces no es tanto la gramática, no te van a tomar un examen de gramática, lo que te van a entrevistar te van a hacer preguntas en inglés y tú tienes que responder esas preguntas en inglés. Y te van a decir, oye, imagínate que ya te contratamos, vas a entrar a esta compañía y tienes que hacer este tema contable. Explícame cómo tú harías ese tema contable o cómo tú resolverías ese problema. Pero todo tiene que ser en inglés, porque lo que te van a entrevistar son de Estados Unidos, son de, no sé, de Ucrania, de Londres, y los ingleses son diferentes, cada país tiene su propio acento, ¿no? Entonces, claro, como que tienes que desarrollar eso también. Ahora, a los jóvenes que están haciendo actualmente, como consejo ya personal por parte de usted, ¿qué le recomendaría para que se acerquen o tengan la meta que usted ha logrado tener? Lo primero sería que desarrollen el tema de investigación, ver dónde está yendo la profesión en los próximos 5 años, los próximos 10 años. Ahora actualmente está el tema de inteligencia artificial, el tema de los sistemas contables, el tema de sostenibilidad. Entonces existen muchos temas que se están desarrollando en los próximos 5 años y lo ideal sería que ya nos adelantemos a eso porque ya existe mucha información en internet. Ya existe información de sostenibilidad, por ejemplo, en Europa está muy desarrollado. El tema de inteligencia artificial está muy desarrollado en Estados Unidos. Entonces sería como que ir a esas fuentes, comenzar a leer, ver cómo eso va a impactar en la profesión contable, cómo se puede usar eso ahora. Entonces como que siempre adelantarte para que cuando tú llegues a ese punto tú ya tengas la base, ¿no? Para desarrollar eso. Ahora, ya para consolidar todo lo que ha mencionado y hacer una pequeña retrospectiva, si en estos momentos usted volviera a llevar su carrera, ¿haría algo diferente? ¿Qué haría diferente? ¿O seguiría la misma estructura que ha seguido hasta ahora? Yo seguiría la misma estructura porque lo que pienso es que cada equivocación o cada que ganaste tú es como que esto ayudó a que llegues al punto donde estás ahora, ¿no? Entonces, para yo llegar a Estados Unidos no fue algo como que sencillo, o sea, no fue de la noche a la mañana. Yo estuve postulando casi como 2 años para llegar allá y siempre me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que tener la visa de trabajo, tienes que saber inglés, tienes que tener el CPA estadounidense. O sea, me pedían muchos requisitos. Entonces, esos requisitos yo no los tenía cuando yo estaba aplicando. Y tampoco los tuve cuando entré. Entonces, uno se puede preguntar, oye, ¿cómo entraste a Estados Unidos si no tenías todo lo que te piden? Te piden como que un requisito mínimo para que tú puedas entrar a Estados Unidos. Entonces, ahí fue muchas cosas, pero yo siento que fue más de Dios. O sea, como que yo le pedí a Dios, oye, ¿sabes qué? Esto es muy difícil para mí, no está en mis fuerzas. Y se lo pedí y pude entrar a Estados Unidos. Mire, podríamos decir casualidad de la vida o el destino lo quiso llevar a Estados Unidos a justo la empresa que siempre ha trabajado hasta ahora. Ahora, ya viendo un poco más a futuro, ya hicimos retrospectiva, ahora vamos hacia adelante como una proyección. ¿Cuáles son sus metas o qué quiere lograr ahora, ya que es un gerente en KPMG, una empresa internacional? Me imagino que una de sus metas logradas. ¿Cuál es el siguiente paso? De hecho, de niño mi sueño fue trabajar en Nueva York y específicamente en KPMG en Nueva York. Ya pude estar ahí, ya voy como 2 años y medio, entonces mi intención es quizás quedarme 2 años más, consolidar mi carrera allá y volver a México, pero ya con una posición quizás de socio o director en México, ¿no? Y ya impactar de diferente manera, ¿no? Ya, claro. Y a nivel socio usted puede decir, la empresa o la firma ya es parte mía.
Correcto. ya tengo la firma. Y puedes desarrollar áreas, puedes crear tu propio equipo, puedes expandir. Por ejemplo, cuando estuve en México, tuve ahí como un plan de desarrollar los servicios no solamente para México, sino para Centroamérica y para Perú también. ¿Por qué? Porque México es 8 veces más grande que la economía peruana quizás. Entonces como que tienes mucho más poder para poder invertir quizás en tecnología o quizás en nuevos servicios. Y con lo que tú tienes en México, puedes entrar a KPMG Perú para que en conjunto vendan servicios en Latinoamérica, por ejemplo. Ah, mira, Ujú. o sea, ya no escalamos a nivel, yo tengo este proyecto, sino lo puedo llevar a toda la imaginación que yo pueda. Yo puedo generar mi proyecto así lo máximo posible y hacerlo realidad. Por ejemplo, sí, por ejemplo en Estados Unidos los proyectos a los que yo participo no es nada más Estados Unidos, sino, oye, esta compañía tiene 40 subsidiarias y está en 40 países. Entonces, ¿cómo hacemos un proyecto por 40 países? Mete a KPMG Perú, mete a KPMG Ecuador, mete a KPMG. O sea, son varios KPMGs que en conjunto venden un producto y trabajamos en conjunto en Estados Unidos, ¿no? Y es porque la economía es mucho más grande y te permite tener mucho más dinero para distribuir en diferentes compañías. Y ahora, ya para finalizar un poco la entrevista, usted como su filosofía profesional, ¿qué es su idea o qué puede compartir de la contabilidad? Sí, yo creo que la clave es la perseverancia, porque en los entornos donde me ha tocado participar siempre ha habido retos profesionales, proyectos que tienes que acabarlo en corto plazo, aprender nuevos temas. Es como que si tú tienes perseverancia vas a poder acabar los proyectos que te toquen, porque digamos que en resumen sería como que a nosotros nos pagan para poder aprender y resolver los problemas de las compañías. Listo, señor Jaime, muchas gracias por participar, por acompañarnos. ¿Algunas últimas palabras antes de despedirnos? No, nada más le recomiendo a los estudiantes de contabilidad que pues se adelanten a lo que viene en el futuro para que puedan estar mejor posicionados cuando ya lleguen los temas, ¿no? Y no solamente esperen de, oye, esto es lo que me enseñó el profesor y ya me quedo con eso, sino esto me enseñó el profesor, pero ¿qué más hay atrás de eso, no? O sea, como que expandir tus conocimientos mucho más allá. Siempre estar 5 pasos adelante. Correcto. Y ahora que la información es pública, de dominio público, siempre se puede estar al mismo nivel que el extranjero, que es lo que siempre es la meta. Correcto. Muchas gracias por venir aquí, señor Jaime. Muchas Un gusto. Espero volver a verlo próximamente. Gracias. Bueno, nos despedimos por esta oportunidad. Espero que sigan habiendo más entrevistas y Conta TV siga distribuyéndose a través de todas las plataformas. Muchas gracias.